Bueno, entramos entonces. A ver, Teníamos que decir, del 1 al 5, ¿cuánto honramos a nuestros padres? ok. Bueno. ¿Quién empieza? ¿Quién dice yo? Amor. ¿Quién dice? Teníamos que decir el número nomás, Pati. ¿Quién honraba a sus padres? Sí, o sea, de acuerdo a lo que habíamos visto, que lo hicieran, o sea, que ustedes consideraran, ¿sí? Si lo hacían o si no. Digo, con eso es suficiente. Yo creo Bueno, que yo voy a decir... bueno. Habla Fabi, nos peleamos con la Fabi por hablar. Yo creo que los honro un 4 porque no llego a un 5, del 1 al 5, ¿no? Ajá. Pero creo que en el último año puedo decir que aumenté 3 puntos, porque los honraba 1. A mí no me enseñaron ellos mismos a honrarlos. Ok. Como que mi mamá hablaba mal de mi papá, mi mamá una mujer que se puede decir que no tenía nada para ser honrada, pero gracias a Dios el Señor me fue hablando y me fue moldeando y llego a un 4 que me parece espectacular y bueno, claro. Dios quiera que pueda llegar al 5, ¿no? Porque claro. hace bien, a uno hace bien. Y acuérdate que no tan solo te hace bien a ti, sino también a tus generaciones. Claro. ¿Sí? ¿Tienes hijos y nietos o no? ¿Nada más hijos? ¿Mi mamá? No, tú. Yo tengo hijos chiquitos, de 9 y de 12. Ah, bueno, están creo que en muy buena etapa para que ellos puedan también ver y aprender, ¿no? Ellos porque a mí me enseñaron mucho a honrar a mis papás, porque ellos los aman. Los aman y los ven de una manera que yo no los vi jamás. Y bueno, y eso me ayudó un montón a valorarlos. Y a darle honra. Claro, claro. Claro que sí. Mira qué lecciones a veces nos dan los hijos, ¿no? A mí me encanta. A mí me encanta cuando mis hijos me enseñan. Porque yo digo, eso quiere decir que Dios se está moviendo con ellos, ¿sí? Activamente. Y eso es hermoso. Yo creo que... Ellos son distintos también con mis hijos. Entonces creo que eso también. Y porque Dios cambió mi familia, y bueno, y ahí hay una marca grande, ¿no? Pero fue el Señor que hizo un cambio grande en ellos y yo no estaba acostumbrada a verlos de esa manera. Bueno. Qué bueno, felicidades, Fabi. Gracias a Dios, porque Dios se glorifica en eso. Acuérdate que darle honra a los padres es darle también honra a Dios. Así es que, ¿qué pasó? Que ya no esa herencia o esa forma de vida ya no trascendió la siguiente generación, ¿sí? Y eso es algo muy, muy favorable. Dios es bueno, yo digo, siempre Él ve la forma y la manera, porque me gusta ese versículo cuando dice lo que el saltón y el revoltón se comió, Dios lo restituirá, ¿sí? Él trajo redención a nuestras vidas, a nuestros días, a nuestros años. Entonces, aunque hayamos pasado muchas situaciones, ¿sí? Nosotros podemos ya hacer la diferencia gracias a Cristo en nuestro corazón. Eso es tremendo. Anita. Y otra cosa más, ¿sabes? Perdón. Que mis hermanas no han podido hacer ese cambio y se ve en los chicos. Claro. Realmente lo que vos decías. Sí,
Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, ¿sabes qué? Que eso ya para tus hijos es otra cosa, otra forma de ver a los abuelos, otra forma de honrar a los padres, o sea, ya pasamos, ¿sí? Ya pasamos esa etapa y gracias a Dios porque ese ciclo fue cerrado. Tus hijos lo cerraron, tus hijos lo cerraron. Entonces, son una bendición, es una bendición la siguiente generación. Sí, 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 es hermoso. Bueno, Anita. Bueno, yo acompañando lo que dice Fabi de en Cristo y sin Cristo, porque yo tampoco, yo he llegado sin Cristo a hacerle frente a mi madre, o sea, era como que no veía en ella, no sabía qué era honrar, yo le devolvía lo que me daba, ¿viste? Y en Cristo, mi mamá, fue fácil honrarla, fue fácil amarla, todo. En donde a mí me costó más la honra fue con mi papá, viste que yo les compartía. Pero bueno, Fer acá de testigo ha vivido un proceso conmigo de lo que ha sido en Cristo este año que yo estaba en la misión, de a pesar de las circunstancias y a pesar de lo que es mi viejo, y hasta el día de hoy, cómo uno lo honra a pesar de, porque es fácil honrar a alguien que está todo bien, que dentro de todo hace las cosas bien, pero honrar a alguien que hace todo lo opuesto y te hace daño es difícil, pero aún así yo, gloria a Dios, mejoré en eso, en honrar a mi viejo a pesar de que sea un desastre, pobrecito, pero estando ahí dándole amor, hablándole de Cristo, mimándolo, respetándolo a pesar de las circunstancias, así que en eso, gracias a Dios, estoy en paz ahora, que antes no estaba, porque yo le devolvía lo que él me daba. Qué bueno. ¿Y del 1 al 5, cómo andamos? Y también un 4, un 3. Esto es muy reciente. Qué bueno, es un proceso, pero qué bueno que sepamos que en dónde estamos para que también vayamos cada vez mejorando. Cada día va a ser más fácil, ¿sí? Va a ser más fácil. Cada Pati, vez. Mande. Pati, Sí. yo pregunto. Sí, Lore. En mi caso, por ejemplo, mis papás fallecieron hace muchísimo tiempo ya, muchos años, en el cual yo no estaba en la iglesia como estoy ahora. ¿Y cómo haces en ese caso? Porque en esa época no los honraba para nada, más allá de la situación en la que vivíamos, que era de mucha violencia y mucho abandono. Carencias de todo tipo, pero yo recuerdo que tenía un deseo y una necesidad muy grande de que esa situación cambiara, ¿no? Claro. En el último año de mi mamá pude cambiar muchas cosas con respecto a ella y eso me dio mucha paz y hubiera deseado poder tener más oportunidades, pero ¿cómo se hace, digamos, en esta parte que no pude tener más oportunidad por ahí sí arrepentido, porque sí me arrepiento, pero ¿cómo haces en este caso que ellos ya no están? Hoy yo entiendo 1.000.000 de cosas, ¿no? Claro. Pero ¿Tú tienes suegros? Ex-suegros. Ah, ex-suegros. ¿Pero los ves? No tengo ningún contacto con ellos. Ah, ok. Yo creo que, mira, definitivamente el tiempo y eso lo tiene el Señor, Yo creo que también lo más importante, Lore, es perdonarnos a nosotros mismos, ¿sí? Perdonarnos a nosotros mismos. Y yo les digo, siempre el perdón es a detalle. O sea, yo me perdono por esto, porque no lo hice con mis papás. Señor, tú eres mi testigo y delante de ti lo puedo hacer, ¿sí? Y que Él traiga una sanidad y un olvido santo. Un olvido santo, Lore. Si algo le tienes que pedir al Señor, es eso, un olvido santo, para que ya no trascienda esa añoranza,
¿sí? Que ya no haya añoranza en tu vida. Porque, bueno, pues así lo decidió el Señor, es el que da la vida y el que la quita, y Él tiene las llaves de la muerte. Entonces, no hay ningún problema, pero que sí te quite esa añoranza que ese hubiera, ¿no? Y entonces empieza a honrar a las personas que tengas cerca, a las personas mayores, y empieza a dar ejemplo a tus hijos. ¿Tienes hijos, verdad? Entonces empieza a darles sí, a tus hijos. Y es eso lo que trato de mejorar cada día, ¿no? Darles todo el amor Claro. y las enseñanzas que yo no tuve, precisamente. Exacto. No les cuentes el yo hubiera o el yo fui. No, porque ya está en el pasado, ¿sí? Ya está en el pasado y ya no tiene caso traer las cosas de atrás hacia lo que Dios tiene, ahora sí a las buenas nuevas, a las cosas nuevas, ¿sí? Entonces, el que tú les enseñes y eso Dios también va a depositarlo en tus hijos. ¿Por qué? Porque ya ese es el deseo de tu corazón. Ese ya es algo que está como algo auténtico en tu vida, ¿sí? Como una forma de vida. Entonces, honrar a las personas grandes en lo que puedas, cuando puedas hacerlo, porque siempre es bueno, ¿sí? Creo que tener en alta estima siempre a las personas mayores, eso es algo hermoso y honroso que tenemos que hacer también. Ok, ¿quién más dice del 1 al 5? A ver, Moni. No, Vani, pues ¿cómo, Moni? Bueno, no, yo iba a decir 6, pero... Sí, por eso te digo, pues ¿cómo, Moni? Del 1 al 5 nos quedamos cortos. No, bueno, pero a veces las cosas no siempre han sido de determinada manera. Claro. Por eso, en ese vaivén de la vida, uno entiende que no siempre honró, pero yo quiero decirles que siempre hay una oportunidad. Ni bien empezaste a hablar, yo empecé a llorar. Es que además estoy muy sensible últimamente también, todo. Uh-huh. A ver. Sí, ya. ¿Vamos? Sí, ya estamos, te oímos. Nos habíamos ido. Bueno, yo pensé, con mi padre tuvo un tiempo de muchísimo dolor físico, y fue muy difícil acompañarlo, y yo sentía toda esa deuda de honra en sus últimos 2 años, acompañarlo para absolutamente todo, pero era un hombre muy lúcido. Uh-huh. Y bueno, todo esto me afectó mucho físicamente porque me hernié, en fin, muchas cosas, pero yo tuve la oportunidad, yo le pedí al Señor poder acompañarlo a él hasta su último minuto, hasta su último segundo, y Dios me dio esa honra, yo diría, porque poder tenerlo de la mano mientras él se iba en medio de la pandemia, porque no fue por el coronavirus, pero fue así. Tuve la oportunidad, los médicos me dejaron contra toda lógica, y poder acompañar lo que Dios me diera, no sé, todas esas últimas palabras que nos dijimos de tanto amor, y bueno, fue maravilloso. Si yo lo tengo que ver desde ese lugar, fue hermoso. Claro. Y en cuanto a mi mamá, que siempre fue una mujer muy fuerte, muy fría también, ella tuvo una mamá que era sordamuda, entonces no supo darnos así en términos de comunicación, no fue lo mejor. Y yo tengo una hermana menor que acaparó quizás toda su atención, y hoy yo me encuentro al cuidado de ella, y muchas veces ella no sabe quién yo soy, pero lo importante es que yo sé quién ella es. Claro. Así que le doy gracias a Dios que me da la oportunidad de honrarla, atendiéndola como un bebé. Así es. Muchas veces uno piensa, quizás yo no tuve todas esas palabras de amor como yo a ella, como a mi bebé se lo digo.
que la abrazo, que le doy besito, que le digo que la amo, la arropo, en fin, quizás yo lo hubiera deseado para mí, pero hoy cuando yo puedo hacerlo por ella me siento mucho gozo, mucha alegría, mucha paz, y bueno, que sea hasta donde Dios nos permita estar claro. juntos. Y sabes que, Moni, ahí está lo que ya el Padre hizo contigo. O sea, Dios te ha dado la capacidad de que aunque no se recibió, tú lo puedas dar, porque ya no viene de parte de alguien, ya es de parte de Dios directamente. Ya es Dios quien restauró, ya es Dios quien o sea, quitó todo vestigio de cualquier cosa que haya, y ahora tú eres la dadora de parte de Dios a la vida de tu mamá. Y eso es más que una honra. Eso es más que una honra. ¿Sí? Difícil, sí. Nadie va a decir que no es difícil, Moni, pero pongamos los ojos en lo eterno, pongamos los ojos dentro de la voluntad. Y yo te voy a decir algo muy importante. La obediencia te liga a Dios. O sea, Dios se liga contigo. ¿Sí? Y la obediencia, Dios se compromete contigo. O sea, Dios ahorita está comprometido contigo por la obediencia que estás teniendo hacia tu mami, de honrarla de esa manera. Es tiempo que tú también te posiciones y te des cuenta de lo que estás haciendo, para que entonces lo que tú necesites, el Señor te dé a tu corazón, lo que sea, ¿sí? Que ese amor, que ese cariño, que ese cuidado, que esa alegría, que ese gozo, que ese regocijo en tu corazón, desde tu espíritu, porque es desde ahí donde surge, entonces el Señor te lo dé. Pídelo, Moni, pídelo, es tiempo de que lo hagas. O sea, ¿por qué? Porque el Señor, te digo, cuando obedecemos, Él se compromete con nosotros a lo que nosotros necesitamos. La obediencia es algo tremendo, es lo más grande, que nosotros, lo mejor que podemos hacer en nuestra comunión y en nuestra relación con el Señor, ¿sí? Porque te digo, nos liga. O sea, cuando nosotros hacemos la voluntad, el Señor de Dios nos liga. Yo recuerdo hace muchos años que estábamos en un evento y el Señor nos había dado una de cosas, fue algo, eso que nos puso a hacer el Señor fue tremendo. Y nos daba tanto que llegó el momento en que yo le dije, Señor, así arrodillada, estábamos en pleno evento, y yo le dije, Señor, ¿cuánto nos vas a dar para estas criaturas? ¿Cuánto para estas familias? ¿Y sabes qué me dijo? Tú dices cuánto. ¿Sí? Ahora yo te digo a ti, Moni, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que te hace falta de Dios? Tú dices cuánto. ¿Y qué? Solamente que hay que pedirlo y hay que entender lo que implica el obedecer. Por eso tiene una relevancia. ¿Qué le estás tú diciendo a Dios? Señor, a pesar de las carencias que pudiste haber tenido en tu infancia, Señor, tú me diste a la mejor familia, tú me diste a la mejor madre, y yo estoy agradecida por eso. Fue una generosidad haberme puesto en esta familia. Así es que, Señor, gracias. Eso le estás diciendo. Por Dios, si eso no va a mover el corazón de Dios, usted dígame entonces qué va a mover el corazón de Dios. ¿Sí? Entonces, el que estás en el tiempo de que nada de tristeza, nada de carga, no, estás tú afirmando lo que el Padre ha dicho con respecto a tu familia. ¿Sí? Te digo, lo hayan hecho, no, ese no es tu problema, pero lo que ahora tú puedes dar, lo que tú ahora puedes otorgar, ¿por qué tú eres? Porque eres la que lo tiene. Así de simple, tú eres la que tiene el amor, tú eres quien tiene esa parte de honra hacia tu mamá, y bendito sea Dios por tu vida, ¿sí? Porque
eres una bendición para tu mamá. Eres la bendición de Dios para su vida, ¿sí? Entonces, vete como Dios te ve, Moni. No te veas como la pobrecita. No. A pararse y a ponerse en el lugar de veras de una hija que es hija de un rey que se posiciona en un lugar de autoridad, en un lugar de poder dar lo que no recibiste de ella, pero lo recibiste del Padre Celestial. Acuérdate, ¿sí? La paternidad del Padre es mayor que todo. Es mayor que todo. No hay nada mayor a eso. Así es que levante su corazón y dígale, vamos, Señor, vamos. Cuando tú digas y como tú digas, hasta entonces, sí, pero antes, levántame, renuévame las fuerzas, dame vigor, dame ánimo, o sea, lo que necesites, Moni, para que tú veas también al papá que tienes. ¿Por qué se lo sigues teniendo? Es eterno. Ese no se acaba. Ese no se va. ¿Sí? Ni ese se desgasta, gracias a Dios. ¿Sí? Y un gran ejemplo, Moni. Un gran ejemplo para muchos. Bueno, ¿quién más? ¿Del 1 al 5? ¿Otro más? No obstante, no quiero ser así exagerada. No, creo que nunca llegamos a la perfección al 5, así que era un decir nada más. No crean, no. Del 1 al 5 también era nada más una medida, pero también sabemos caminar la segunda milla, Moni. Yo sé que la sabes caminar. Yo soy testigo de eso. Bueno, ¿nadie más? ¿Por qué tan serios? No me digan. A ver, Elenita, dígame usted. Bueno, gracias. Yo soy que pertenezco a la generación antigüita y puedo ver la diferencia que cuando nosotros ya le conocemos a Dios y cuando no lo conocemos todavía. Y bueno, antes yo como hija no lo conocía todavía al Señor, pero como decía, generación anteriores que la obediencia, así sea por entender, por captar bien las cosas o por el susto o por el miedo, pero había que ser como hija. Y entonces Claro. yo obedecía siempre. Y luego puedo ver la diferencia en conocer ya al Señor. Es el amor el que nos mueve y el que nos hace perdonarles a los padres también sus errores, ¿no? Claro. Bueno, ellos y mi mami todavía vive y ha sido más fácil con el Señor, le doy más por supuesto. ahora a mi mamá. Pero ella no conoce, no es que no le conoce al Señor, ella está aferrada a lo suyo. Entonces Claro. es diferente, todavía no hay esa identificación que yo puedo sentir con cada uno de ustedes que pertenecemos a la familia del Señor y somos una gran familia. Ustedes están tan... Pero yo siento que somos una familia. Y del 1 al 5, Elenita? Ay, pero es que del 5 me pones como perfecta. Y es verdad, ¿no? Se puede llegar a la perfección. Ahí estamos trabajando. Y yo llego a un 4 también. Yo creo que podemos decir un 5. Claro, porque no es obra nuestra, es la obra de Dios en nuestros corazones. ¿Por qué no podemos decir un 5? Claro que sí, no es nuestro. Bueno, y yo tengo 4 hijos y ya están grandes y la última está ya en el país de ustedes. Sí. Y Anita me llama, pero el único hijo que está por aquí cerca, gracias a Dios, digo yo, estoy recibiendo ahora como madre la honra de él, la preocupación, que viene con el médico, que me hace las compras y cuando no puede me invita a su casa al almuerzo.
Y yo doy gracias a Dios por eso, porque eso sí es a los padres. Y ahora estoy recibiendo, gracias a Dios. Qué bueno, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿ya ahí nos quedamos? Ok. No se preocupen. Si hay que seguir trabajando, hay que seguir haciéndolo. ¿Sí? Hay que seguir haciéndolo. ¿Sí? No, y acuérdense que no depende de ellos, sino de la decisión que ustedes tomen, la que Dios va a respaldar. ¿Ok? Porque a veces no es fácil, pero está bien, está bien. Ok, entonces vimos lo que eso, también lo que acarreaba cuando, dice, cuando les honras, estás honrando a Dios, te da identidad, integra tu personalidad, tienes la bendición de Dios en tu vida, une a tu familia, te acerca a Dios Padre y tus días son alargados, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que también el Señor hace. Bueno, ahora vamos a ver un nuevo tema que es acerca de la comunicación dentro del matrimonio, ¿sí? Vamos a comenzar en las consecuencias de una mala comunicación y qué se necesita para una buena comunicación también, ¿sí? Dice, Dios nos hizo para comunicarnos unos con otros. ¿Sí? No podemos estar aislados. Una buena comunicación edifica, da alegría y ayuda a madurar. Así es que nosotros debemos de saber que si nosotros queremos, ¿sí? Edificarnos mutuamente, dar alegría a mi cónyuge, ¿sí? Y ayuda a que nosotros tengamos una mayor madurez. ¿Quién es el que es más maduro? El que más ha fructificado en su vida. El que da más, el que sirve más. El que camina la segunda milla, como ahorita decíamos con Moni, ¿sí? Ese es el más maduro. El que no hay obstáculo que se oponga a que la persona siga teniendo y obedeciendo lo que Dios ha hecho. Y eso te va a dar más firmeza cada vez, eso te va a dar una mayor certidumbre de lo que estás haciendo, confianza y el respaldo de Dios a lo que tú haces. Acuérdese que el ser fructífero es también ser el precursor. Y el precursor como Jesús, que él fue el precursor de las personas que tenía más cerca, dice que el precursor es aquel que le sirve a las necesidades de las personas que tiene más cerca, sí, es el servidor de ellos. Por eso Jesús le lavó los pies a los discípulos, sí, porque si no, ¿quién hubiera sido el precursor en el servicio y en el amar y ayudar al prójimo de acuerdo a la necesidad que se tenga? Eso nos da madurez. Dice, donde hay diálogo, donde no hay diálogo, hay un divorcio emocional. Tal vez no implica odio, pero la pareja deja de comunicarse. La muerte no es la única separación que una pareja puede experimentar. Fíjese qué importante, también la ruptura de la comunicación. Cuando se rompe la comunicación en el matrimonio o en la familia, si no hay esposo, pero hay hijos, no se debe de romper la comunicación, sino al contrario. La comunicación no solo es hablar. Se estima aproximadamente que el 90% de la comunicación no es no verbal, ya que resulta de expresiones faciales, gestos y tonos de voz. O sea, no nomás son las palabras, es la gesticulación. Sí, yo puedo darle algo a alguien
y hacerlo de una manera mal, ¿sí? Yo puedo contestarle a alguien, pero de hacerlo de una manera hosca o agresiva. Sí, le estoy contestando. Y si la persona dice, ay, pero yo te estoy contestando, sí, pero ¿de qué manera? Porque no es el simple hecho de hablar, sino cómo lo estamos haciendo. Y eso comunica a veces más que otras cosas, ¿sí? Entonces, nosotros primero tenemos que hacernos así como una evaluación rápida. ¿Qué les parece? Sí, estoy hablando para todos, porque te digo, si no tienes esposo, no te preocupes, ¿cómo está con tus hijos? ¿Sí? O sea, no hay ningún problema. ¿Cómo está con las personas que te rodean la comunicación? Y vamos a hacer así como digamos, a ver, ¿cómo le llamamos? Como una evaluación personal, ¿sí? De cada uno que se evalúe, cada uno que en su matrimonio diga, no, pues es él, no, pues es ella, ¿sí? ¿Quién domina la conversación? Casi siempre, ¿sí? Ahí sí, Ella. un dedito para un lado y el otro para el otro, ¿ok? ¿Quién se calla a menudo? Cuando está en una conversación, decide callarse mejor. ¿Quién es el exigente dentro de la comunicación? ¿Quién demuestra hostilidad, ¿sí? Al comunicarse? ¿Quién usa generalidades? No es específico, sino usa generalidades. Mire, a mí me encanta cuando Dios le dijo a Abraham, lo sacó de la tienda y le dijo, a ver, ven y ve las estrellas. Y cuando le enseñó las estrellas, le dijo, así será tu descendencia. ¿Sí? Una comunicación objetiva, con algo que ahí se dio cuenta Abraham, no había más que decirle Dios, simplemente vio las estrellas y dijo, wow, voy a tener cuántas generaciones, ¿sí? Y bueno, y nosotros somos parte de eso. O sea, por eso es bueno que tengamos una comunicación concreta, objetiva, ¿sí? ¿Quién usa absolutos? Que a veces nos dañan mucho en la comunicación, porque haga de cuenta que quita todo el esfuerzo, la ayuda, cuando usamos el nunca, el siempre, el todo, ¿sí? Todos. Esas palabras son palabras que en lugar de ayudar a la comunicación, estorban y a veces lastiman, ¿sí? El siempre es lo mismo, siempre me haces esto, siempre, ¿sí? Y entonces la persona automáticamente tiende a callarse, a replicarse, ¿sí? Amplía los detalles. ¿Quién es el que amplía los detalles cuando pasa en una situación? ¿Son nada más en forma general o en detalle? Casi siempre las mujeres somos más detallistas. ¿Quién interrumpe frecuentemente en nuestra comunicación? ¿Él o ella? ¿Sí? ¿Quién acusa al otro? ¿Sí? No, es que tú me haces, es que tú esto, es que tú lo otro. ¿Sí? ¿Quién es el cortante? ¿Quién es el que es tímido? Y entonces se calla y no dice más. Bueno, ya cuando ve que alguien, uno de los dos se molestó o algo, entonces tiende a callarse, a reprimirse, ¿sí? ¿Quién es el que busca la discusión justificándose siempre? No, pero es que esto, no, pero es que lo otro. ¿Han visto los hijos? ¿Sí? Cuando tú le dices, a ver, ve a levantar tu ropa. Sí, pero ahorita voy, pero no nomás es la mía, también es el de mi hermano, pero siempre me toca a mí, pero ¿por qué a mí siempre? O sea,
arguyen y arguyen, o sea, hablan y discuten y discuten. Total, la va a levantar, pero de todas maneras alegan, ¿sí? Y a veces así somos los adultos, porque a veces decía un papá, ¿no? Que su hijo era muy cuestionador. Y bueno, nos estaba dando una charla y cuando estaba dando la charla, él decía, no, pero yo me preguntaba, pero esto será así o esto será asado, ¿por qué dicen esto? ¿Por qué dicen lo otro? Y a mí me dio risa, ¿no? Y entonces le dije, pues por eso el hijo también es tan argumentador, porque él lo era también, pero él no se había dado cuenta que el argumentador era él, no le había enseñado a su hijo, ¿sí? ¿Quién se excusa a menudo? O sea, ¿quién se justifica a menudo cuando está se están comunicando o están teniendo una charla sobre algo? ¿Quién exagera muchas veces, él o ella? ¿Quién dice la verdad a medias? ¿Sí? Para que no se vaya a hacer un gran lío. Entonces, mejor nada más un poquito. Nada más soltamos como un poquito para que no nos metamos en mayores problemas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ver dónde estamos, en qué posición estamos de este ejemplo y ver las cosas que vamos a tener que ir puliendo para que cada vez sea más fluido, cada vez haya un mayor entendimiento, cada vez podamos apelar más a lo que el otro está tratando de decir o de mostrar o de hablar o de externar sus emociones o sus sentimientos, más que nada los sentimientos, ¿sí? Porque bueno, las emociones a veces nos traicionan. Nosotros tratamos en la consejería de dar algunos tips. Por ejemplo, hablar la verdad con claridad, ¿sí? Escogiendo las palabras correctas. A lo mejor no hable tan rápido, a lo mejor sea un poquito más lento para hablar o más lenta para hablar, porque las mujeres somos medias rápidas, ¿verdad? Y tratemos de hacerlo con mayor claridad, ¿sí? Escogiendo palabras correctas. Aprendamos, ampliemos nuestro vocabulario para que de esa manera cada vez seamos más explícitos al tratar de comunicar algo, ya sea con el cónyuge o con los hijos, ¿sí? Hablar normalmente, sin gritar, ni amenazar. Cuando usted quiera tener una comunicación, jamás, ni con el esposo, ni con la esposa, ni con los hijos, amenace. Diga las cosas, pero siempre en un tono normal de que usted habla, ¿sí? Y trate de bajar como una rayita. Yo digo, cuando estemos comunicando, bajémosle una rayita de lo que normalmente lo hacemos, ¿sí? Porque a veces cuando estamos muy emocionados, hablamos más fuerte. Entonces, bajémosle un poquito para que sea más fácil, ¿sí? Este es muy bueno, mire, este es muy bueno. Hablar brevemente, de 1 a 3 minutos. Que usted tenga, apunte si quiere sus ideas, pero que sean de 1 a 3 minutos. Porque ese tiempo es el tiempo en el que hay una mayor disposición para escuchar. Y luego dele la palabra a la otra persona para que responda, ¿sí? Entonces, y escuchar atentamente, para que esa persona escuche atentamente, de 1 minuto a 3, ¿sí? Trate de hacerlo y va a haber muy buenos resultados. Escuchar atentamente para comprender lo que se dice, ¿sí? Olvídese de los teléfonos, olvídese de las computadoras, olvídese de la televisión, por favor, apáguela
y entonces hablen, ¿sí? Mirándose a los ojos, porque como dice el Salmo, los ojos son las ventanas del corazón, ¿sí? Entonces, ahí vamos a poder nosotros, por eso le digo, la comunicación no solamente es verbal, sino también en la gesticulación, también en el tono de voz. Eso es muy importante. No permita interrumpir al otro mientras habla. Mire, aparte de que es de mala educación, ¿sí? Que le falte al respeto a la persona, no importa que sea su cónyuge, no importa que sean sus hijos, tenga usted respeto para lo que está comunicando y no lo interrumpa. Si tiene que apuntar en el papelito para que no se le olvide alguna observación, hágala, pero no lo interrumpa, ¿sí? Y menos a los hijos. Los hijos cuando se ven avasallados por una mamá o un papá que les habla demasiado, ¿sabe qué? Se cierran automáticamente. Se cierran. Y escucharlos es tan bueno para ellos, para que ellos también, porque luego ellos no encuentran las palabras adecuadas. Entonces hay que esperarlos. Y también a veces el esposo no encuentra las palabras adecuadas. ¿Sí? Antes de opinar, se debe de repetir lo que escuchó. O sea, asegúrese que lo que usted transmitió fue lo correcto. Es lo que usted verdaderamente quería transmitir. Más cuando es una orden a los hijos, tiene que asegurarse que la entendieron. Y cuando es con el cónyuge, que se transmitió el sentir que usted quiere transmitir, ¿sí? Eso es algo muy, muy importante, porque casi siempre nosotros tratamos de ver las cosas de diferentes enfoques. Ahora, ¿qué sucede cuando no nos ponemos de acuerdo? ¿Qué pasa en un matrimonio cuando no se ponen de acuerdo? A ver, platíquenme. Esos matrimonios jóvenes, ¿qué hacen? A ver, Emanuel, ¿qué hace? ¿Qué hace Manuel cuando no llegan a un acuerdo? ¿Qué le causa? Agustín. Y no sé, Pati, hay veces como que te quedas con un poco de bronca porque querés imponer al otro lo que vos pensás. Y creo que en algún punto hay que ceder o llegar a un equilibrio. Pero ahí juega mucho el orgullo. Entonces ahí... Sí. Tocaste la fibra más fuerte. La fibra más fuerte de la comunicación. ¿Sí? Porque lo has dicho muy cierto, Emanuel. Queremos convencer al otro. Y no se trata de eso, porque entonces estamos imponiendo. ¿Sí? Pero sí podemos apelar a otras cosas. A ver, ¿qué dice Agustín? Bueno, un poco lo mismo, ¿no? De hecho, hace un par de semanas tuvimos una charla con el Emma y la Sofía acá en casa, estábamos los cuatro charlando de estas cosas. Para que Anita está con faena. No te apures, no nos estorba Anita, ¿eh? Para nada. Creo que tiene que ver con ceder o con conceder a veces, digamos. Aun cuando el otro no tenga la razón, es como concederle el espacio y generar como un silencio para que las cosas se piensen más en frío y volver a hablarlo en otro tono en un rato. A veces, cuando hay alguna discusión que no está llegando a ningún lado, la solución puede ser frenar y tratar de encararlo en un rato de otra manera, con menos orgullo, con menos ego de las dos partes, y a veces podemos llegar a no coincidir de nuevo, pero se intenta hasta que se logra, digamos. Y aún en las cosas en las que somos estructuralmente diferentes y no vamos a coincidir nunca, bueno, alguno de los dos cede al otro, digamos. Pero tiene mucho que ver esto que dice el Emma del orgullo, y es re difícil. En mi caso particular, por mi personalidad, es muy difícil reconocer en primera instancia de mi parte un error. Entonces,
voy a negar la razón del otro hasta que me muera, y después vengo con la cabeza agacha así, pido disculpas, pero es cierto, digamos, creo que la parte más complicada, concederle al otro la razón cuando uno a lo mejor tuvo buena intención, pero se equivocó. Bueno, es difícil. Sí, yo les voy a decir a qué pueden apelar. ¿A qué se apela cuando no se llega a un acuerdo? Al sentimiento, al sentir. Mira, yo te estoy diciendo, y si no hacen a un ladito el orgullo, no van a poder llegar a ningún lado, porque eso es un freno en la comunicación. Eso es hagan de cuenta que bajan una persiana, ¿sí? Y ya no pueden llegar a un acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tratar de transmitir el sentimiento, o sea, la razón. Mira, yo creo, o sea, yo te estoy diciendo esto porque yo lo estoy viendo desde esta perspectiva, ¿sí? Y creo que esto hace bien no tan solo para mí, sino para la familia. Cuando ustedes vean, cuando una situación no se llegue a un acuerdo, vean dónde están dejando a la familia, dónde están dejando al esposo, a la esposa y a los hijos. Y eso va a hacerlos que puedan llegar a un mejor acuerdo, ¿sí? O a un acompañamiento, a una comprensión. Sí, Agustín. Muchas veces cuando no llegamos a un acuerdo y vemos que no estamos yendo a ningún lado, estamos yendo a un lugar en donde no nos sirve a ninguno, alguno de los dos dice, estamos perdiendo los dos, y está perdiendo la familia. Ese es el momento de cortar para seguirlo más adelante en otro tono y encararlo diferente. Sí, y de veras a veces poner las cosas en manos de Dios y decirle, Señor, danos luz, ¿sí? Saca lo que esté obstaculizando para poder llegar a una comprensión, porque es ahí a donde se debe de acudir. Cuando no se llega a un acuerdo, entonces dice, la comprensión abarca no solamente las palabras, sino el sentido, ¿sí? O el sentimiento que está detrás de ellas. No es oír palabras que dicen, sino captar el verdadero sentido detrás de las mismas. No es un ejercicio intelectual solamente, sino un descubrimiento del corazón. Y mire, aquí hay una ilustración de un joven que recibe la noticia de que su mejor amigo, ¿sí? Y compañero de deporte se ha accidentado seriamente y se encuentra en el hospital. Y entonces se lo comunica sencillamente para informar a su esposa, ¿sí? Y le dice, me acabo de enterar del accidente de Juan, que está en el hospital y su estado es muy grave. La respuesta que ella da es, espero que se mejore. Ojalá y ya al rato esté bien, ¿sí? Pero la comunicación no tuvo una trascendencia. Entonces él así como que, a ver, no me has entendido. No es que no le haya entendido. Lo que pasa es que no ha comunicado el sentimiento que él tiene al respecto. Entonces le cambia la charla y le dice, estoy muy afligido por la condición de mi mejor amigo Juan, que acaba de sufrir el accidente terrible. Es un accidente terrible que tiene y me duele como si fuera un miembro de mi propia familia. ¿Sí? Y la comprensión expresada de la esposa, que ya ve lo angustiado y lo preocupado y la relevancia que tiene en su corazón, dice, entiendo que estés afligido. Entiendo que estés afligido,
¿sí? Y deseas ayudar a tu amigo, obvio. ¿Por qué no vamos al hospital a visitarlo y yo te acompaño? Ella solamente, no solamente trata de comprender su dolor, sino que a su vez surge, ¿sí? Sugiere hacer algo al respecto. Entonces, a veces eso nos ayuda. No se moleste porque el otro no está de acuerdo. No se moleste, sino haga a un ladito esa parte que usted quiere que ceda y explíquele, porque son dos cosas, dos perspectivas que a veces no tomamos en cuenta. Y le digo, los tipos de comunicación los conocemos. El verbal, el escrito, no logra comunicarlo verbalmente, escríbalo. Pero escríbalo de su corazón, escríbalo desde lo que usted lo está viendo y lo está percibiendo, ¿sí? No desde el puro concepto nada más. La gesticulación y los hechos. Los hechos hablan más que las palabras, ¿sí? Con hechos. Y también desde lo espiritual, porque eso es también que debe de ser. Ahora, una comunicación debe siempre de ser veraz, verídica y verdadera, ¿sí? Debe de ser honesta, transparente, sincera, sin buscar conveniencias personales, sino de corazón, ¿sí? O sea, hablarles diciéndoles cómo es que se siente. Debe de ser oportuna en el tiempo adecuado y en la forma adecuada también, ¿sí? Ahorita, Anita, yo te doy el tiempo. Debe de ser limpia, no hiriente, no sarcástica, no sacando el pasado, no con indirectas, ni con comparaciones, ¿sí? Debe de ser limpia, sin palabras, ¿sí? Fuertes, ¿sí? O sea, sí, podemos estar muy enojados, pero eso no te da el derecho de decir una grosería o de una forma grosera, ¿sí? Debe de ser objetiva, directa, clara y sencilla. Debe de ser permanente. No dar lugar a dudas, ni a imaginaciones, ni a sospechas. ¿Sí? Y acuérdense, varones, acuérdense de algo muy importante. La mujer cuando no habla se muere emocionalmente. ¿Sí? Y con el tiempo se llega a tener un silencio continuo. Y entonces eso se hace una muerte emocional. Eso es una muerte emocional. Sí, Anita. Como decía Agus, cuando las conversaciones en nuestro caso no iban a ningún lado y estaba todo mal en ese momento, por no buscar el momento indicado, que eso muchas veces tiene que ver, no tener el momento justo. Para los que no se animan, que yo me animé, lo escribí, le dije, no es el momento, no hablemos ahora, hablemos en un momento que estemos tranquilos y que podamos, que los chicos estén en el cole o algo así. Y lo escribí cortito porque si no las mujeres nos fuimos y ellos empiezan a, como que se van, pero lo hice cortito, lo noté y fue buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y hubo como que se quedaron así, como que entendió, porque fue en el momento justo y cortito y al pie y escrito. Para los que no se animan, que quieran escribir, es genial, está buenísimo. Sí, Fabi. Qué bueno. Quiero aportar, nosotros hemos trabajado con los matrimonios desde que nos casamos y trabajamos en nuestro matrimonio desde que nos casamos.
Y uno puede aprender de memoria y puede saber un montón de cosas divinas, ahora, por ejemplo, agarrar herramientas. Pero si uno no se entrega en las manos de Dios y se humilla, es imposible. Eso era nomás. El gran obstáculo que hay, que también sucede, es que no tomamos en cuenta que en la discusión está Dios. Y está a favor de los dos. Pero obviamente el que está actuando o el que está hablando, ¿sí?, con lo más razonable, viendo el bien común, es lo que les digo. Mientras no se vea el bien común, el bien para mi cónyuge y el bien para mí y para mis hijos, ¿sí?, es muy difícil que Dios intervenga. Dios no está a favor de unos y de otros no. Dios no es imparcial. Dios está a favor de todos. Por eso debemos de ser sinceros. Por eso debemos de ser veraces. Debemos de ser sencillos. A lo mejor nada más anote los puntos que tenga que hablar. Haga de cuenta que va a una junta directiva de una empresa. ¿Sí? Pero si Dios no interviene en eso, si usted no incluye a Dios en la charla, va a ser muy difícil. Es cierto lo que dice Fabi, lo que no se vive, no se consolida. Lo que no se vive, no se consolida. Y si no hay una comunicación consolidada buena, usted va, pero mire, así, ¡tuc!, a un fracaso matrimonial. Y se lo dice también alguien que ha trabajado muchísimo en esa área. De saber que en el momento de la discusión tenemos que morir al orgullo. ¿Qué dice la palabra con el orgullo? Que al que es altivo de corazón, al soberbio, así, lo resiste. Lo resiste. Y resistir es que por mucho que empuje, por mucho que quiera, Dios no va a obrar en el corazón del esposo o de la esposa. No lo va a hacer. Porque lo que hay en lo profundo del corazón es un beneficio personal, es una conveniencia. El orgullo es una conveniencia. El orgullo es algo que siempre quiere que sea la cabeza, el centro, y no. En una comunicación, acuérdese, mire, véalo así, es una comunión con Dios, ¿sí? Es una común, una diaria, un momento cotidiano con Dios. No necesitamos ni un tiempo especial, ni una cosa ahí que digamos que sea de tiempos espirituales para tener una comunión con Dios. Una comunión. Ustedes tienen entre su cónyuge una comunión. Así tiene que ser con el Señor. No seamos místicos. No seamos místicos ni religiosos. Sí o sí. Tenemos que estar conscientes de que Dios está en la escena.
de que el Señor está y el Espíritu Santo, no hay forma de sacarlo, ¿eh? No hay forma de sacarlo. Entonces, ¿cuáles son lo que se impide? El conocimiento mutuo. Me voy a callar porque si no son discusiones, mejor me callo, ¿sí? Existe confusión y existe engaño también en la mala comunicación. Genera una ruptura de relación. Juntos, pero separados. Causa contiendas. Cuando usted vea que la charla que usted está tratando de establecer está produciendo enojo en la otra persona, la forma como lo está haciendo no es la adecuada, porque está generando algo en la otra persona que usted no quiere. Y desde ahí tiene que pararla. ¿Sí? Produce que nos enemistemos y nos separemos. Y en todo esto, si no incluimos a Dios en el asunto, no hay forma. El Salmo 139, 23 al 24, fíjese lo que le dice David a Dios. Examíname, oh Dios. Sí. Y conoce mi corazón. Pruébame. Y conoce mis pensamientos. Fíjese cuántas cosas, cuántas acciones le está diciendo a Dios que haga con él. Examíname, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en lo que estoy tratando de hacer perversidad, para que me guíes al camino eterno. Si hay estos ingredientes en la charla, discúlpeme. Pero si Dios nos enseñorea de eso, a veces lo encontramos a lo mejor un poquito religioso el que, ¿qué te parece si oramos antes de hablar? ¿Cuántos ponemos antes a Dios? Y decirle, Señor, toma control de esta charla. Que no sea para mi beneficio, ni sea para el beneficio de mi esposa, sino que sea para el beneficio de los dos y de nuestra familia. Ustedes marcan la pauta, pero inclúyanlo. Inclúyanlo. Y dígale esta partecita de este salmo. A ver, Señor, examina nuestro corazón. Conoce si hay algo que no está correcto, que a lo mejor ni lo sabemos. Y pruébame, ¿sí? Para que conozcas mis pensamientos. Y quiero que mis pensamientos sean honestos, verdaderos, legítimos, ¿sí? Y a mí me llama la atención aquí, y ve si hay camino de perversidad. ¿Por qué perversidad? ¿A qué se refiere con esa palabra de perverso? ¿Quién es un perverso? Satanás. No, pero aquí le está diciendo que él. Claro. Dice, y ve si hay camino de perversidad. ¿Sí? Si en mi proceder hay camino de perversidad. Que estoy desviando las cosas para otro lado que no es el tuyo. El perverso es el que, a ver, ¿sabe quién es el que siempre quiere ser exaltado? ¿Sabe qué ídolo era ¿se acuerda cuando va y Pablo en el aerópago lo llevan para que él
él hable acerca de Jesús. Ya, olvídese, donde estaban todos los grandes filósofos de todas los ídolos de Zeus, de Artemisa, de todos aquellos dioses que son puras conductas humanas hasta el día de hoy. Ahora, Pablo no se estaba enfrentando a la gente. Dice en Hechos 16, ¿sí? 17 dice que estaba enardecido de ver la idolatría en la gente que le habían enseñado los fariseos a la gente. Entonces, cuando yo estoy tratando de ponerme en el lugar de Dios, eso es una perversidad en un hijo de Dios. El que yo quiero que las cosas sean como yo digo y que yo sea el que tenga la razón. Porque la otra persona no está buscando eso. Está buscando que usted sea honesto, que usted sea transparente, que usted sea una mujer que no esté tratando de chantajear y mover las cosas. ¿Sabe qué le ofrecían los hombres a la diosa Artemisa? Cuando las cosas se veían difíciles, iban y le ofrecían flores. Si usted piensa que nos gustan las flores nada más porque sí, mire que hay que ver el trasfondo de eso. ¿Sí? Y así era como contentaban a esa diosa Artemisa. Entonces, ¿qué sucede? Que luego el marido ya se ve todo ahí rebasado y dice, bueno, va y le lleva algo que le halague a la esposa, ¿no? Si no le lleva flores, al menos algo que le halague, para ya llevar la fiesta en paz. No, mis queridas, no es así, ¿sí? Dice, y guíame en el camino eterno. Porque la conducta ahí nos va a llevar. Entonces, si sacamos a Dios de nuestra comunicación, vamos a sacar nuestra seguridad de que las cosas intervenga tanto el Espíritu Santo como Dios y que salgan a la luz. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay que yo de repente me dé cuenta que mi discusión está siendo totalmente egocéntrica? De cualquier manera, va a sacarlo, ¿sí? Ahora, ¿qué trae todo esto al matrimonio? Una indiferencia, un descuido. ¿Sí? Confusión, intranquilidad, falta de paz y de sentido de justicia. Nosotros somos portadores de la justicia de Dios. Entonces, cuando este tipo de cosas suceden, ¿qué pasa? Que no hay sentido de justicia, no hay sentido de equidad. Porque eso es la justicia, equidad, que es bueno para los dos, que es bueno para nosotros y para nuestros hijos, cuando hablamos con los hijos. Porque no estamos buscando algo muy importante. Sí, dice Isaías 59:8. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no concederá paz, ¿sí? No conocerá la paz. Trae tristeza, celos, dudas, amargura, soledad, silencio, falta de perdón.
Dice Proverbios 12:20. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, si no está considerando a la otra persona. Pero alegría en los que piensan el bien común. Trae malos entendidos. No hay amistad ni compañerismo. Dice Proverbios 13:10, ciertamente la soberbia concebirá contienda. ¿Se da cuenta? Concebirá, o sea, hará enardecer, hará enojarse, ¿sí? Mas con los avisados está la sabiduría. Los malos entendidos son corregibles y se comunican a tiempo. ¿Qué es? Cuando usted quita la soberbia, el que yo sí sé, el que yo sí puedo, en ese momento quita la contienda. Y entonces se entenderán. Y entonces van a poder ser corregibles los dos. Se afectan las finanzas, ya que no hay acuerdo sobre las formas de manejar los recursos, ¿sí? Dejan de ser uno y se dividen. No hay añadidura. Escúcheme. Cuando no hay acuerdo en las parejas, no hay añadidura. Porque ante la obediencia, ¿sí? Ante el ver el bien del otro, ante buscar el sustentar el corazón del otro, eso va a hacer que mengüen, varones, que mengüen sus recursos económicos. Por eso ahorita yo cuando me referí, estaba hablando con Mónica, le decía, la obediencia, sí, Dios se une a ti. ¿Qué necesitas para seguir adelante? ¿Qué te hace falta? No, es que ¿cómo le voy a pedir dinero? ¿Cómo que no? Oiga, tenemos una crisis que no podemos con ella. Claro que sí. Estamos viendo qué hacemos, de qué manera nos ajustamos, de qué manera hacemos las cosas bien, de qué se compra, qué no se compra. Y la esposa dice, es que necesito esto. No, pero es que eso no hace falta. No, marido, espérate. Deja que te diga qué necesita ella y por qué necesita la manteca en lugar del aceite. Sí, la manteca es más cara. Pero también Dios puede multiplicar el dinero en el súper. ¿Quién le dice que no? Y yo le doy testimonio de eso. El que yo llevo y digo, Señor, traemos tanto dinero. ¿Cuánto es, amor? Tanto. Hasta ahí, Señor. Pero no piense que dejo de traer cosas. Yo digo, en el acuerdo está el milagro, por favor. En el acuerdo está el milagro. Ahora, si no tienes marido y tú tienes que ir al súper, pues hazte uno con el Señor, ¿no? Esa está más fácil. Esa está más fácil. No, hombre, si tiene sus ventajas, no piensen. ¿Sí? Se afectan a los hijos. No te rías, pero es la verdad. Pues digo, las mujeres solas a veces dicen, ay, es que estoy sola. Ay, pues qué bueno. ¿Sí? Se afectan a los hijos. Hay doble mensaje de parte de uno y de otro. No se le puede educar, no se le puede guiar, no se le puede conducir. Y ellos serán un reflejo de nosotros mismos con una futura pareja.
van a actuar igual. Van a actuar igual. Si cada uno está en su canal, no hay comunicación. Solo habrá confusión, conflicto, ofensa. Y es muy triste en el que Dios no pueda obrar. ¿Sí? Pero, mis amados, se necesita, sí o sí, la buena comunicación. Se necesita. ¿Sí? Y vean, ¿dónde es donde no se llega a acuerdos? ¿Cuáles son las áreas en las que no se pueden, en las que les cuesta más trabajo llegar a acuerdos? Detéctenlas. Las pequeñas zorras, acuérdese, son las que terminan con la viña. Las pequeñas zorras no son los grandes conflictos. Usted dice, no, pues si mi matrimonio, ahí va. Y la comunicación, pues más o menos. No deje que las pequeñas horas se acaben la bendición de Dios. ¿Sí? ¿Qué se necesita para tener una buena comunicación? Conocernos. Conocer. ¿Cuántas mujeres me podrían decir las diferencias que hay entre el pensamiento del hombre y el pensamiento de la mujer? Concretamente. Y las mujeres somos como más rebuscadas a la hora de pensar o de planear o de armar. En cambio, como que el hombre es mucho más cuadrado. Yo escuché una vuelta una psicóloga que decía, el hombre es cuadrado, va a hacer siempre lo mismo. En cambio, la mujer es como una espiral que a la hora de dialogar, reaccionar, es como más vueltera, lógica, emocional. Rollera. ¿Se dice rollera aquí? ¿O no? O sea, le da muchas vueltas para llegar a algún lado. Yo no diría el hombre que es cuadrado, sino concreto. Es muy adaptable. Es muy adaptable. Si ustedes se dan cuenta, un hombre puede tener un trabajo y hacer las cosas de una manera, pero se cambia a otro trabajo y es otra forma y se adapta a ella. No tiene problema. ¿O no, varones? Échenme porras, ¿no? Digo. Yo los veo así. Y nosotros nos hacemos conflicto de todo. Que porque me vio, que porque no me vio, que porque le caigo bien, que porque no le caí bien. O sea, los hombres no. Los hombres llegan a lo que tienen que hacer y punto. Aunque cambien de lugares. Pero sí, las mujeres somos más susceptibles a situaciones. Entonces, yo no los encajaría tanto en que son cuadrados, porque haga de cuenta que si se enfrasca el hombre en que es cuadrado, es inflexible. Y yo no estoy muy de acuerdo con eso. ¿Sí? Yo he visto que cada circunstancia, de acuerdo a cada circunstancia, busca una solución distinta. ¿Sí? Y concreta. Mire, nosotros ahorita teníamos una situación de que si tomabas una decisión o no, y que sí, que no, y andábamos ahí, y a mí eso me traía intranquila, el no saber, el no conocer bien la dirección hacia dónde. Y cuando yo veo parado a Dios, usted no sabe, a mí se me voltea el mundo. Y yo veía que mi marido, él tranquilo. Hasta que el viernes, jueves, le dije, a ver, no quiero que me digas qué piensas.
quiero que me digas y dime cómo estás viendo la situación, cómo la estás percibiendo. Me dijo dos cosas. Yo no veo que Dios se mueva. Y Dios no me ha hablado. Y si eso no sucede, no vamos a hacer nada. No. No hay tantos días que andaba como loca. ¿Qué le dice? Todo gira para él en torno a lo que Dios diga. ¿Está mal? No. Yo le dije, Señor, si no te mueves, pues no te mueves. Yo tampoco me muevo. Si mi marido no se mueve, yo tampoco me muevo. Le digo, lo gallito ya se me quitó. Ya prendí. Lo bueno es que somos un complemento, porque lo que ellos tienen, nosotras no, y lo que nosotras tenemos, ellos lo tienen. Y ahí ellos nos generan una seguridad a nosotras y nosotros le damos una seguridad a ellos de que somos uno, somos un complemento que sí o sí no necesitamos el que lo tienen. Claro. Hay cosas muy puntuales. El hombre es más directo, como decía, no sé si llamarla vueltera, pero por ejemplo el hombre ve una puerta, ¿sí? En cambio la mujer es como más creativa, ve más, se diversifica más, y allí es donde parece más compleja, pero es como que ve más oportunidades quizás que el hombre, me da la sensación a mí. Yo lo veo, si bien no tengo mi esposo, ¿no? Lo veo con mis colegas más directos, como que ellos dicen, dale, que no des tanta vuelta, esperen, porque hay otras opciones. Entonces nos sentamos y vemos esas otras opciones y dicen, mira, era por ahí, ¿no? O sea, había que ver otras cosas. Por eso que el hombre, por ejemplo, puede ser más en blanco y negro y la mujer más multicolor, ¿sí? Es más reflexiva, el hombre es más, como decimos, más concreto, quizás. O sea, si se dice bla, es bla, y la mujer puede decir bla y otras cosas, pero también puede haber esta y la otra alternativa, y la otra, y la otra. El tema es que es conocerse, ¿no? El tema es conocerse. A mí es difícil que me paren cuando hay que hacer algo. Muy difícil, muy difícil. Pero cuando se trata de Dios, ahí no. Eso es lo lindo, lo que acabas de decir es hermoso, porque con el hombre, creo que cada uno funcionando en el rol es maravilloso, todo tiene que funcionar aceitado, el hombre que es la cabeza, que es el que marca la dirección, el rumbo, a dónde se va, y la mujer que se siente conducida, es hermoso, pero con un hombre que cabeza, en donde Dios también es su cabeza, eso es la situación ideal, sí. Hermosa, maravillosa. Sí, pero eso lo va uno aprendiendo en el camino. Pero imagínate, yo qué le puedo decir a Manuel y a Tobís. O sea, ni modo que ellos tengan toda la experiencia que yo ya viví. No. Pero que cada uno debemos de aprender. Ahora, ¿les estamos acortando el tiempo? Sí. Les estamos acortando el tiempo definitivamente. Definitivamente, porque en verdad que a mí algo que me cautiva de Dios con respecto a los varones es la claridad cuando Dios les habla. Es algo impresionante, impresionante. Sí. Mire, nosotros acabamos de aconsejar a un matrimonio que ella llevaba la empresa. Y muy bien, muy bien. Pero no dejaba que el marido entrara a la empresa. Porque ella lo sabía manejar muy bien, porque ella lo manejaba con su papá y después su papá le dejó la fábrica y ella manejaba muy bien la empresa y la conocía muy bien. Y él un hombre tranquilo que nunca peleó, ni alegó, ni nada, pero veía, observaba.
Y cuando vinieron aquí por diferentes situaciones, le dije, cada uno tiene, le dijo Luis, tiene que tomar su rol. Y ahora ya ella no puede, por cuestiones de salud, estar en la fábrica. No puede. Así es que tome usted el lugar y empiece a llevarlo. ¿Lo puede hacer solo? Y él dijo, sí. Esa seguridad de nunca haber estado, pero de decir, sí, sí sé. Ustedes sabían de ver lo que Dios hizo, porque Él se puso en su rol, ella se puso en su rol, ¿sí? Y cómo Dios empezó a darles, Él empezó a encontrar las mejores ofertas de mercancía como nunca habían encontrado. Nada más por ponerse cada uno en el rol que le corresponde. Nada más. Nada más por eso. Hasta un auto nuevo se acaban de comprar. Cuando ella, que sí, que no, que quién sabe qué, y ahí tenía el dinero y él dijo, lo compramos, se acabó. Y el otro lo ponemos a la venta y se vendió luego. Con eso nos vamos de vacaciones. O sea, unas determinaciones que ella está sorprendida. Ella nos decía, estoy como conmocionada de ver lo que Dios hace. Le dijo, en 2 semanas. En 2 semanas. ¿Sí? Qué importante es que cada uno haga lo que tiene que hacer. Pero ¿qué hicieron? Se comunicaron, se pusieron de acuerdo y dijeron, ok, yo me quedo en la casa, me quedo a reposar porque tenía que hacerlo, sí o sí. Ella tenía un problema bastante grande que Dios la sanó de un cáncer de 3er grado. Ni cuenta se dio cuando la sanó. Se quedó en su casa y la sanó. Nada más imagínense. Toda la matriz la tenía infestada de cáncer. Le vuelven a hacer los estudios porque él va y la lleva y le dice, no, vamos a que te hagan otro chequeo y en otro hospital porque uno como que la habían tratado mal y la lleva al otro y le dice, no, usted no tiene nada. No, se me hace que se equivocaron en el diagnóstico. Y ella le dijo, no, doctor, yo vi las tomografías, yo las vi. No encontramos nada. No tiene usted nada. No, la mujer, olvídese, salta de alegría. ¿Sí? Y ella dice, lo que me pida Dios, yo lo voy a hacer. Claro, claro. Pero, ¿qué lograron? Comunicarse, ponerse de acuerdo y santo remedio. ¿Sí? Confiar en ellos también, ¿no? Porque muchas veces yo puse en tela de juicio que él no estaba llevando como debería ser y fueron muchos años re duros porque yo tenía una vara muy alta y no confiaba en él y eso le traía a él muchos problemas. Y desde el día que Dios me confrontó y yo empecé a confiar en él y lo que Dios le hablaba a él, cambia todo también. Claro. Confiar en ellos. Claro. Yo oigo muy callados a los hombres. ¿Qué opinan? A ver, Alberto, dígame, usted siempre opina. Considero siempre, creo que es importante el orar, pero siempre creo que hablar o ponerle un número en qué nivel estamos y que luego de esa conversación tenemos que ir a un nivel superior. Y eso se tiene que acordar, digamos, porque si no, no tiene sentido la charla o la comunicación. Creo que es ponerle un número o algo, porque si estamos en un 5, luego de esta conversación tenemos que llegar a un 6, un 7, un 8. Pero tenemos que salir bien, no tenemos que salir menos de 5. Y creo que es por ahí darle algo tal vez más cuantitativo, algo en cómo estamos, digamos. No digo que sea un 5, sino para ponerle un número y saber que tenemos que salir mejor. Sí. Y de hecho que tiene que ser haber orado por eso y salir a algo superior.
para que la cosa funcione mejor, porque evidentemente si estamos hablando hay algo que necesitamos corregir para mejor. Sí, y si no se logra, le digo, en la comunicación, no van a avanzar. No van a avanzar. Yo se los puedo decir con la experiencia y se los puedo decir también con toda la experiencia que tenemos en 30 años de consejería, con matrimonio. Los matrimonios que no obedecen al diseño de Dios no avanzan. Y es cierto, tiene que ser medible. Tiene que ser medible. ¿Sí? O sea, tenemos que lograr ir avanzando, porque si no, cualquiera se frustra. Cualquiera se frustra. ¿Sí? Sí, la mujer siempre está interesada en los detalles. El hombre no, él va a algo concreto, como dice Alberto, ¿sí? En lo espiritual los hombres miran hacia las metas, las mujeres desean saber cómo llegar a las metas, ¿sí? Que era lo que a mí ahora me pasaba. A ver, nada más quiero que me digas, ¿se va a hacer o no se va a hacer? Yo nada más eso quería saber. Sí. Y el doc me dijo, mientras Dios no hable y no se mueva, no hay nada. Ah, bueno, está bueno, pues. Ya, me quedo en paz. Ya, se acabó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros siempre vemos las cosas así. Dice, en lo espiritual los hombres miran hacia las metas, las mujeres desean saber cómo llegar a ellas. Las mujeres tienden a culpar, los hombres tienden a ser rencorosos. Sí, a guardársela, pero no para bien. Los hombres hay que decirles una y otra vez las cosas. Las mujeres no se olvidan. ¿Sí? Porque ellos están con 50 cosas en la cabeza. Los hombres tienden a recordar la clave del asunto. La mujer tiende a recordar los detalles, ¿sí? Y a veces distorsionando la clave del asunto. Porque ya nos fuimos por otro lado y ya hicimos otra cosa, ¿sí? Entonces, debemos siempre una mejor, no existen reglas para una mejor comunicación, excepto trabajar en los aspectos que necesitan hacer, ¿sí? En el contexto del amor, la paciencia, la confianza, el respeto mutuo, el perdón, el interés genuino y la persistencia. Y hay que hablarlo, si no hay como, no, es que, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que se gana? Que cuando el hombre es asertivo, entonces ahí la mujer descansa. Eso es muy importante. Las decisiones tienen que ser asertivas, ¿sí? Y es darse tiempo para aprender a hacerlo. A nadie le es fácil comunicar. La comunicación no es obligar. Comienza por la voluntad de hacerlo uno mismo. Es respetar y valorar lo que se dice. Escuchar bien, ¿sí? Dice Proverbios 18:13, es una necesidad y una vergüenza responder antes de escuchar. No es lo mismo oír que escuchar. Oír es todo lo que podemos oír, escuchar alrededor, o sea, oír alrededor, pero escuchar es poner atención, ¿sí? Pensar antes de hablar, saber cuándo hablar y cuándo callar, ¿sí? Tener metas y objetivos comunes. O sea, como decía Alberto, vamos a proponernos a mejorar. ¿Dónde es donde nos falla? Entonces vamos ahí a tratar de mejorar. Y son puntos álgidos, ¿eh? Son puntos álgidos en los que hoy los vas a tocar y así como con pincitas, porque no es sencillo.
Las observaciones deben de ser probadas cuando son comunicadas para que sean aceptadas y puedan corregirse. ¿Sí? ¿Sí queda claro esto? Las observaciones deben de ser probadas cuando son comunicadas. Asegurarse para que sean aceptadas y puedan corregirse. Porque si no se tienen metas en común, se están caminando para dos lugares distintos. Tener como fin la pareja que Dios quiere que sea. ¿Sí? Solo Jesús hace los cambios perfectos y completos. ¿Alguien me quiere leer la conclusión? Marcos, si me la quiere leer, por favor. Sí, apenas la encuentre te la leo, no hay ningún problema. Es hasta el final de la página. La página 46 debe estar. El corazón 48. del matrimonio, ahí está. El corazón del matrimonio es la comunicación y es la necesidad fundamental de cada matrimonio. La comunicación nos lleva toda la vida. Se necesita tiempo y disponibilidad. Es un potencial enorme y debemos esforzarnos para mantenerla y no dejar que se reduzca. Si Dios, la lucha del poder, se hace hábito, por eso es importante la ayuda de Dios para ponerse de acuerdo y ver las cosas sin egoísmo. ¿Qué sacamos en conclusión, Marcos? Y bueno, es importante la ayuda de Dios para ponernos de acuerdo. Es lo difícil, ¿no? Muchas veces el conflicto se arma cuando lo que hablábamos antes, que es difícil la parte de ceder uno, ceder el otro. Y bueno, sí, por supuesto, ver las cosas sin egoísmo y pensar en la otra persona. Pati. ¿Mande? Yo sé que hoy hablé mucho, pero quería decir algo. Que en Efesios 5:3 dice que es re importante que nosotros respetemos a nuestros esposos y que nuestros esposos nos den amor. Cuando nosotros entendimos eso, cambió mucho también esta relación. Sí. Créanme que cuando la mujer se siente amada, ¿qué le voy a decir? Sé de todo. Más de lo que los hombres piensan. La verdad es esa. Cuando la mujer se siente amada, apreciada, valorada, la mujer va a ceder en muchas áreas de su vida. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Si algo nos da seguridad y nos pone en el lugar correcto, nos ubica, ¿qué quiere? Salimos del corazón de Dios, ¿sí? Salimos como una parte en el que es tan importante sentirnos amadas y apreciadas, valoradas. Acuérdense que el diablo ha querido destruir a su esposa siempre. Siempre. Les voy a mandar un comunicado que cuando yo vi esto, la verdad que me sorprendió ver la puntualidad con que esta mujer y claridad
dijo cómo el diablo está muy interesado, ¿sí? En destruir la familia y de qué manera lo está haciendo. ¿De qué manera lo está haciendo? Nada más que ahora déjenme ver dónde está. De todos los grupos que tengo, ¿en cuál está? Pero se me hizo tan certero, tan bueno, que en este momento yo se los voy a mandar para que nos demos cuenta la trascendencia, ¿sí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman ustedes? ¿Efam Villa? ¿Cómo es? Ahí les va. Ahí está. Sí, espero que ya les haya llegado. Ya pasó. Escúchenla. Quiero que la escuchen y nos demos cuenta de lo que está sucediendo, del pensamiento que en este siglo se está soltando y que no deja de ser un pensamiento marxista hasta el día de hoy. ¿Sí? Es tan concreta esta mujer, tan ubicada, tan clara, que en un video así está resumiendo todo lo que estamos pasando y todo el pensamiento que se está desatando para destruir la familia natural. Sí, esa es la meta. Esa es la meta ahorita del enemigo, la familia natural. Así es que no podemos, ¿sí?, darle más lugar a lo que no, a lo que va es contrario totalmente al Señor. Mejorar nuestra comunicación y eso nos va a hacer mejorar la comunicación con nuestros hijos. Y si hoy no tienes una buena comunicación con tus hijos, tienes un gran problema en tu casa. Una bomba de tiempo, nada más es cuestión de tiempo. Nada más es cuestión de tiempo para que estalle. Así es que Dios nos está alertando. Dios nos está alertando. Lo que dice Fabi es muy cierto. Hay muchas cosas, muchas técnicas que podemos aprender de la comunicación, pero si no las vivimos, en vano. En vano estamos escuchando esto. Analícese, tiene usted el manual, vea cuáles son, siéntese con su cónyuge y dígale, a ver, ¿cuáles son las cosas que tenemos que poner a Dios en el centro para que Él nos dé la solución? Y ver los avances que vamos haciendo. Tenemos que hacer una evaluación de nuestra comunicación dentro de 3 meses, dentro de 6 meses. No, 6 meses es mucho, 3 meses. Pero ya tenemos que ver una actitud correcta para poder ser más flexibles y empáticos con nuestro cónyuge. ¿Sí? No somos iguales, entendamos eso. No lo somos. Pero sí podemos ser compatibles. Sí podemos en Cristo. El versículo que les decía Luis hace rato, todo lo puedo en Cristo porque Él es el que nos da la fortaleza. ¿Está de acuerdo? Sí.
Así es que vamos a orar y vamos a... Pero, ¿qué cree que yo quisiera que orara un varón? ¿Quién dice yo? A ver, yo me voy a esperar. Dedocracia. Bueno, ahora yo, Pati, no problema. Va, Marco. Gracias. Oremos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos separar para estudiar, porque nos diste este deseo de mejorar nuestras vidas, nuestro matrimonio, Señor, con nuestra familia. Te damos gracias por Luis y Pati, que se disponen a enseñarnos, Señor, que nos dé sabiduría para poder aprender, para poder estar atentos, Señor, y poder estar siempre tomados de tu mano y mejorar y ver los frutos del esfuerzo de estudiar, Señor. Ayúdanos a que nuestras familias mejoren, que nuestros hijos, Señor, puedan ser predestinados por ti para que caminen siempre tomados de tu mano, Señor, y que podamos cortar con esas herencias que traemos cada uno, Señor, en nuestras vidas, y que no se lo transmitamos a ellos para que puedan vivir una vida plena, Señor, tomados de ti. Te pedimos que nos bendiga, Señor, y nos acompañe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y yo les tengo una buena noticia. Ahorita de lo que oro Marco. Sus hijos no van a tener tantos problemas con la comunicación con sus esposas. Eso se lo aseguro. Se lo aseguro por estar aquí ustedes sentados y que que están escuchando, que llega a sus espíritus, eso el Espíritu Santo va a estar trabajando sobre sus vidas y va a comenzar a hacer los cambios. Y sus hijos verán otros padres totalmente distintos a los que eran antes de esto. No es lo que damos, es lo que Dios hace con sus vidas. Es como respuesta a la obediencia que ustedes han tenido, mis amados. Sus hijos no tendrán estos problemas de comunicación que son tan vitales para sus vidas y sus matrimonios. Les aseguro. Les aseguro. ¿Sí? Amén, lo recibo. Cuando uno pone se pone en la brecha con delante de Dios y le dice, Señor, aquí estoy, y que del Espíritu, o sea, a través del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, Él haga los cambios. Él haga los cambios, ¿sí? Y van a ver ustedes, se van a acordar de mí cuando sus hijos estén casados y digan, son diferentes. Tenía razón aquella mexicana que nos dijo, ¿sí? Porque como una palabra profética yo se los estoy dando, porque es una realidad. Le digo, la obediencia, ¿sí? Liga los corazones, con Dios se liga a nuestros corazones, y cuando se liga a nuestros corazones, se liga a nuestras generaciones. Así es que así va a ser con sus hijos. ¿Ok?